El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente sentados. Hemos estado hablando en la semana de las esperanzas que tiene el pueblo judío en este Mesías, en este Salvador. Y hablábamos en ese texto del tronco de Jesé, vástago de Jesé, o sea, un descendiente de Jesé, de David, y cómo el pueblo judío va a tener esta esperanza basada en muchas circunstancias, y una de ellas pues es precisamente la protección, es saber que tienen un lugar seguro, ya que como pueblo ha sufrido bastante persecuciones, deportaciones, conquistas, destrucción de su templo, etcétera, etcétera, ya que son un pueblo, primero, no guerrero, segundo, no poderoso ni numeroso, y constantemente pues ha sido presa de estos imperios, de estos pueblos, los persas, los romanos, los egipcios, los asirios, y bueno, una serie de situaciones muy difíciles. Una de las cosas que siempre esperaron, que siempre buscaron, que siempre necesitaron, era la protección, era esa seguridad en medio de todos esos pueblos guerreros, de esos pueblos conquistadores, y que lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, en esa conquista, en esa venganza, en esa destrucción de los pueblos opresores, o simplemente el cómo el corazón de alguno de estos emperadores o reyes se toca el corazón y los deja, ya sea el caso del rey Ciro de Persia, que permite que los pueblos regresen a sus tierras y vuelvan a empezar a construir sus ciudades y sus templos. Entonces, esta esperanza está bien clavada en toda la lectura del Antiguo Testamento, que nos deja entrever como la campaña política, si lo quieren ver ustedes, de lo que será este Mesías, de lo que será este niño que va a nacer y va a traer todo esto. Ya lo habíamos visto en estos días, así haciendo como una pequeña recopilación. El martes hablábamos precisamente de este vástago, sobre aquel que tendrá esa sabiduría para poder actuar, para poder gobernar, para poder dirigir, y habla de los dones, o el Espíritu del Señor habitará en él, que dará el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad, temor, ciencia de Dios. O sea, esta sabiduría y todas estas cualidades para poder ser verdaderamente un dirigente, un gobernador, un guía o un pastor, para poder guiar a todas esas ovejas, a todos nosotros. Obviamente todo esto se traduce en nosotros, ya que también nosotros estamos en espera o nos estamos preparando en este tiempo para la venida de este Salvador, de este vástago, de este tronco de Jesé, que es Jesús, y lo celebramos el 24 para el 25 de diciembre, el nacimiento
de este Salvador. ¿Y cuáles las características? Decíamos, una de ellas es la justicia. No juzgará por apariencias, ni favoritismos, ni por lo que hayas hecho, sino por lo que estás haciendo. O sea, hay la esperanza de que a pesar de que fuimos pecadores, fuimos de lo peor, y decíamos muchas veces, la gente no nos perdona porque nos ponen la etiqueta, ¿no? Dice esa expresión, matas un perro sin querer y ya te dicen el mataperros. Y cuidado porque eres el mataperros. Y tú a lo mejor no lo quisiste hacer o a lo mejor ya no te gusta matar perros, pero tú sigues siendo el mataperros y cuidado. Pues este Mesías no juzgará por apariencia, o sea, Él verá tu corazón, verá tu lucha, verá tu querer cambiar, sí tus caídas, tus miserias, pero verá lo que nadie ve, ni siquiera a veces tú mismo. Y esa esperanza pues la tenemos clavada en ese niño. Y obviamente habrá la defensa del desamparado, del pobre, ¿sí? Y hablamos de la armonía que se perdió con el pecado. Acuérdense que Adán y Eva en el paraíso representa esa armonía, ese orden o cosmos que existía la criatura, el hombre, con su prójimo, Eva, con Dios y con la creación. Y cómo precisamente este orden será restaurado a través de lo que nos decía el profeta Isaías: el lobo, la vaca, el león, el cabrito, habitarán o cohabitarán sin problema y hasta un niño los apacentará. Vendrá ese orden, decíamos, como este niño que ha nacido, pero que estamos retomando esta esperanza. Aquellos que han creído, aquellos que se han dejado gobernar, aquellos que han recibido verdaderamente a este niño, han logrado en cierto momento, lo vemos con los santos, esa armonía, ¿no? Algunos santos que tenían el poder de evitar algún desastre natural, o aquellos santos que tenían el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo, la bilocación, la levitación, la sanación, también la multiplicación de alimentos para los pobres. O sea, una serie de situaciones en donde este libertador, este Mesías, el cual nosotros queremos recibir el 24, pues viene con esta promesa y viene con esta esperanza. Y viene con esta nueva oportunidad para todos nosotros de dejarlo entrar, de dejarlo que nazca dentro de nosotros y poder vivir esta transformación, esta armonía. Y que veíamos también como el Señor en su oración decía que reconocía y alababa a Dios porque había dejado esto a los humildes y no a los soberbios, no a los sabios y entendidos. Y veíamos como muchas veces precisamente el humilde es el que está vacío de sí mismo para poder ser llenado de todo lo que este niño viene a traer. Y hace esta oración Jesús: Señor, te doy gracias porque esto no lo entiende, no se lo has revelado. Y no porque Dios no haya querido revelarlo, sino porque decíamos, como ya están tan llenos, ya están tan con su humana voluntad, sus sentimientos o sus pecados, pues no pueden ser llenados por Dios, no pueden ser guiados por Dios. Y en cambio, los sencillos antiguamente eran los pobres. Y ahora, desgraciadamente, los pobres, no todos, son manipulados a través de sus necesidades, a través de todo, y son llenados de ideas, de pensamientos, de ideologías que están destruyendo esa humildad, incluso, pues, poniéndose en contra del plan de Dios. Bueno, esto era parte de lo que veíamos. Y el festín, esto fue bien interesante, hablábamos del festín, el banquete. ¿Y cuál es el festín y el banquete? Hablábamos que es la palabra de Dios y la Eucaristía. O sea, este banquete se nos prepara y este niño viene a prepararnos este gran regalo para poder alimentarnos, ¿sí? Y incluso con este banquete será vencida la muerte. Pero decíamos, ¿cuántos realmente nos alimentamos de este banquete, que es la palabra de Dios y la Eucaristía? Dice, no, pues yo oigo la misa, yo comulgo, pero se traduce realmente en una transformación, se traduce realmente en una vida de obras, por Dios, para Dios y en Dios, o por costumbre, por necesidad o porque me gusta. Porque sí,
Algunos hasta podemos tal vez sabernos la Biblia de memoria o citas bíblicas o tener la ciencia de la teología o estar recibiendo la comunión incluso todos los días, pero que no se traduce verdaderamente en una obra por Dios y para Dios. ¿Y cómo saberlo? Lo veíamos precisamente en el texto de Isaías y en el Evangelio de ayer. Dice, en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Y más claramente lo decía con las manifestaciones de Jesús, los milagros, ¿no? Sanación de enfermos, ciegos, cojos, mudos, tullidos. Y entonces las obras de aquel que verdaderamente se alimenta de la palabra y se alimenta verdaderamente de la Eucaristía, se traduce en obras que va a llevar a los demás por nuestras obras a decir, dice el texto, la gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, ciegos veían, mudos hablaban, tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. ¿Cómo saber entonces, una señal, un signo, de que realmente me estoy alimentando de este festín, de este banquete? Porque a través de lo que hago se glorifica a Dios, no se glorifica a mí, no se glorifica lo que yo hago, lo bien que estoy, lo mucho que ayudo, lo bien que predico. No, se glorifica a Dios, se busca a Dios. Y a veces, pues es precisamente este cuestionamiento que nos hace esta esperanza. Realmente, todo esto que yo he vivido, todo esto que yo estoy haciendo, se traduce en obras. Porque a veces oímos o escuchamos la palabra de Dios, pero nos entra por un lado y nos sale por otro. Comulgamos, pero realmente entiendo, y comulgar es entender, aceptar, vivir el sacrificio que Cristo hizo por mí, por amor, y yo me siento en deuda con este sacrificio de su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación y la segunda venida que vendrá en gloria. Lo vivo en cada comunión para que de esta comunión salgo a vivir mi fe, salgo a servir a mi prójimo, salgo a perdonar o no. Y hoy pues viene otro elemento muy interesante para todos nosotros. No me acuerdo exactamente en qué tiempo es, pero había lo que se llamaban las ciudades santuarios. Esas ciudades donde pues podían llegar aquellas personas perseguidas, pero estaban protegidas por ser lugares donde no podía llegar la ley. Porque a lo mejor estaban viviendo una cuestión de injusticia o lo que ustedes quieran, pero llegaban a estas ciudades y no podían llegar a lastimarlos o a perseguirlos o a capturarlos. O esas guerras en donde los emperadores, los reyes decían, esta ciudad nadie me la toca. Bueno, esto es parte de lo que este niño viene a ofrecer. Esta es la campaña, de alguna manera no política, pero es lo que se espera de este rey, de este niño, de este Mesías, la protección de los enemigos. Y los enemigos no son las personas que te lastiman, no son las personas que te dañan, no son las personas que matan, que violan, son instrumentos del verdadero enemigo, pero esto no lo vemos. Y el enemigo se entretiene viéndonos odiar, viéndonos guardar resentimiento, viéndonos, me la haces, me la pagas. Yo hago mucho comparación, yo recuerdo una anécdota que ya he compartido. Cuando era niño, mis padres nos llevaron al circo y había pues de todo, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención fue esa escena de unos payasos, que sale uno primero que dice que tiene una capa de invisibilidad y que nadie lo ve, y entonces salen otros dos payasos y empiezan como a trabajar, y el payaso invisible le pega a uno, pero como no lo ve, culpa al otro, culpa a su compañero con el que salió. Dice, no, yo no te pegué, y luego al otro le pega otra vez y le echa en cara al otro, y empieza así hasta que logra que ellos se peleen y el otro muerto de risa. Luego se le cae la capa de invisibilidad y lo empiezan a echar agua y a pegar con ese palo que como que truena como cohete, ¿no? Bueno, imagínense esta misma escena, pero en nuestra vida diaria.
Hay personas que pueden lastimar, pueden actuar. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, o porque nadie les enseñó de Dios, o porque ellos voluntariamente rechazaron a Dios, pero porque ya están llenos de otras cosas, están llenos de odio, están llenos de pecado, están llenos de tantas realidades. Y nosotros nos quedamos con ellos y llegamos nosotros a odiar, llegamos nosotros a vivir en el resentimiento de lo que hicieron, ¿no? De lo que ellos están haciendo. Ellos no son los verdaderos enemigos. Decía el Papa San Juan Pablo II, el mal más grande que aqueja a la humanidad es la ignorancia. Y ese es producto de Satanás, que es el verdadero enemigo, la carne, el demonio. Mis propias apetencias. Cuando yo me enojo, cuando yo me pongo violento, cuando yo me peleo con alguien y digo, es que me hiciste, es que me dijo, es que me... Y dice, espérate, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces de un cristiano? Un cristiano a un no cristiano. A los dos les hacen y a los dos se vengan, o a los dos les hacen y a los dos reclaman. Un cristiano supuestamente tiene que tener esa capacidad para no dejarse vencer por el enemigo, o sea, dejarse arrastrar por eso. Y dice el profeta Isaías, aquel día se cantará en este canto en el país de Judá, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluarte. Hasta lo vemos en este Mesías, en este niño, que cuando está siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, pues es una ignorancia completa que lleva a estos hombres, a estas mujeres, a actuar guiados por sus sentimientos, por sus miedos, por sus pasiones. Pero el que tiene y el que vive en esa esperanza de este niño será fortalecido. Y tener esa paz, tener esa armonía, tener esa capacidad de amar, de perdonar, porque su alma está protegida. Y sí, no quiere decir que no vas a sentir, que no vas a tener ese sentimiento, pero no vas a actuar de acuerdo a ello, vas a actuar de acuerdo a lo que vives en la comunión, a lo que escuchas en la palabra de Dios. Esa será tu fuente, esa será tu alimento, eso será lo que te va a proteger, porque sabes lo que Dios ha hecho en cada comunión. Vives y vuelves a vivir ese sacrificio. Todo lo que Jesús vivió, su encarnación, nacimiento, vida, pasión, y lo que estamos esperando, su segunda venida. Por eso es tan importante vivir en esta preparación para que este vástago, para que este niño nazca y viva en nosotros, ¿sí? Y obviamente, ¿quiénes son los que van a permanecer en esta ciudad fortalecida? O sea, en esta vida de gracia, y que lo decíamos ayer también. ¿Quiénes son los que van a habitar en la casa del Señor toda la vida? Los que habitan en el reino de la divina voluntad. Esos son los que van a habitar en esa presencia de Dios. Y el mismo Señor nos lo dice hoy en el Evangelio. No todo el que venga a misa, no todo el que además se la comulgue, pero que no realmente se traduzca en obras, no es el que me diga, sí, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Se traduce en obras. Hay gente que puede hacer obras, pero a lo mejor no lo hace por lo que Dios ha hecho. Lo hace porque le nace, porque le sobra dinero, porque siente pena, lástima por el otro, porque le gusta sentirse bien consigo mismo, le gusta, no sé, hacer tantas cosas, pero no para que Dios sea glorificado a través de lo que se está haciendo. No porque Dios sea el centro, su fuente, su alimento, sino realmente su ego o ese corazón bueno, pero que no se traduce realmente en ese testimonio de que este Mesías, es su Salvador y es el que lo protege, la ciudad amurallada, ¿sí? Y es el que va a construir su hogar, su vida en roca y no sobre arena. Por eso, las palabras del Salmo nos invitan a entender, nos invitan a vivir, nos invitan a proclamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es ver en este niño al cual nos estamos preparando, al cual
Ya sabemos que vino, pero es esta oportunidad nuevamente para cada uno de nosotros de empezar a que este niño nazca, que lo alimentemos a través de su palabra, a través de la comunión, las obras de misericordia, la vida de oración. Y este niño, con toda esta esperanza que tenía el pueblo judío y que también malinterpretó, porque ellos esperaban de que el pueblo romano saliera, los dejara, porque quería que la gloria del pueblo judío en épocas de David regresar, y que realmente ni era tanto, porque era un pueblito chiquito, hacía una gran gloria, nunca llegó a ser un imperio ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esta era la esperanza de algunos, y que muchas veces también se vuelve nuestra propia esperanza. Es que ya le pedí a Dios que me sane, ya le pedí a Dios que me cure, ya le pedí a Dios que me cambie. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios permite eso? No estamos entendiendo. Son aquellos que construyeron en arena y que creyeron que tenían una fe firme, creyeron que tenían verdaderamente un propósito, un alimento de Dios, y viene todo esto y se derrumba, se viene abajo. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pidámosle a Dios esta gracia y en un momento hagamos una pauta, un momento de silencio para tratar de meditar esta palabra predicada y proclamada. ¿Qué te dice a ti esta palabra de Dios el día de hoy? A ti en tu situación que estás, casado, soltero, hombre, mujer, niño, anciano, joven, adulto, abandonado, no sé. A ti en lo personal, ¿qué te dice esta palabra de Dios y a qué te invita? ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar a esta palabra que hoy el Señor, a este alimento que hoy el Señor te quiere dar? Unos momentos en silencio para meditar. Y vamos ahora juntos a presentar este santo sacrificio, este ofrecimiento de estos dones y de todas sus intenciones y necesidades.